Hola, buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Whisky Bubú, el canal donde se hace hermenéutica del whisky, o eso se pretende, hablar, interpretar, ver el whisky en todas sus facetas. Y bueno, y esto va a ser un vídeo, quiero que sea un vídeo por cierto, mi nombre es José Antonio. Quiero que sea un vídeo de aproximación o contaros mi aproximación al mundo del whisky, porque estoy tan metido o le dedico tanto tiempo y tanta pasión al whisky. Pero bueno, antes de eso quisiera hacer, retomando un poco el vídeo de introducción al canal, hablar un poco de una especie de libro de estilo, ¿no? que quiero que sea, que pretendo que sea el canal. Para empezar, yo no soy un profesional del whisky, soy un simple aficionado, eso es evidente, y pretendo, pues desde mi punto de vista subjetivo como aficionado, pues dar mis impresiones, mis reflexiones, mis pensamientos en torno al whisky. Y ya os digo, de una manera como podría hacer cualquiera de vosotros que os guste este destilado. Y volviendo a lo del libro de estilo, era, pues bueno, contaros que los medios técnicos son bastante precarios, no dejan de ser muy rudimentarios, de una cámara muy normalita, un poquito de iluminación, el sonido de aquella manera, pues bueno, vamos sacando el canal, y sobre todo que no suele haber guiones establecidos dentro de cada capítulo, de cada vídeo. Pretendo que se graba del tirón, no se edita, y ahí puede haber evidentemente errores, inexactitudes o cosas que no estén del todo bien en cuanto a contenido. Pero bueno, yo prefiero que sea así, que sea una cosa que sea improvisada, como si estuviéramos una charla entre amigos y estuviéramos hablando en torno al whisky y de sus cosas, ¿no? Y eso, en el fondo, es el libro de estilo. O sea, que no hay estilo, o que es un estilo muy improvisado, ¿no? Donde prima la improvisación y lo espontáneo, y bueno, y creo que es mejor así. Y bueno, y ahora vamos a lo que en principio era había pensado hacer este vídeo, que es contar mi aproximación totalmente personal, y cada uno tiene su camino, ¿no?, para llegar al whisky, y el mío pues ha sido peculiar porque no era un destilado que tenía en mente nunca. Podía ser más bebedor de otros destilados, de ron, de ginebra con algún gin tonic, y el whisky era una cosa muy secundaria. Pero todo cambió a raíz de hace unos 6 años aproximadamente. 6 años. Y fueron, yo creo que podríamos decir que tengo 3 caminos para llegar al whisky. Uno sería la afición, otro sería mis raíces, o parte de mis raíces, y tercero, otra de mis pasiones, aparte del whisky ahora, que es la arqueología. Entonces, vamos a empezar por la afición, porque fue el pistoletazo de salida, ¿no? Y hay algunas películas que las tengo como fetiches, y en donde el whisky, sobre todo en una, es uno de los protagonistas principales, que es Los In Translation, donde está Bill Murray y Scarlett Johansson, con el whisky japonés, aunque no sea de mis favoritos, pero fue una aproximación fílmica al mundo del whisky. Y luego otra película que el whisky tiene un papel importante,
pero bueno, está ahí junto a la cerveza y tal, que es el hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne, Mauro de Jara, Inés Flea, Michelino, en fin. Como decía Mauro de Ojara a Michelino Flynn cuando le sirvió un whisky y le dijo si le echaba agua, Michelino dijo: cuando quiera beber agua, y cuando bebo whisky, bebo whisky. Y bueno, y sobre todo, ya os digo, a raíz de hace 6 años, cuando descubrí una serie, la serie Outlander, que transcurre, que bueno, no sabía de la existencia de esa serie, no sabía de los libros de Diana Gabaldón, pero bueno, estando en casa trasteando y zapeando, vi que había una serie, la de Outlander, y que hablaba de Escocia, hablaba de viajes en el tiempo, la Escocia jacobina del siglo XVIII, digo, bueno, me parecía interesante. Y empecé a verla y claro, en esa serie, aparte de Escocia, un elemento importante en la serie es el whisky, la bebida, ¿no? Y además durante las primeras temporadas se hacía publicidad de alguna marca como la Freud, que yo no tenía situado porque empezaba en esto del whisky, y bueno, me empecé a aficionar al whisky a través de la afición. Y una aparte, yo en casa podía tener botellas de whisky, de las típicas que te dan en las cestas, pues podía tener un Ballantine's 12, un Cardún, un Chivas, algún Dick, un Catos. Me acuerdo que me dieron una vez un Catos en una cesta de Navidad en mi trabajo, y como no tenía ni idea, me parecía que debía ser como una castaña de whisky, ¿no? Aunque luego no es tan malo. Y bueno, pues los típicos whisky que tienes en casa, pues un poco por si vienen invitados y poco más. Y no le había dado gran importancia. Pero bueno, a raíz de la serie me compré mi primer whisky un poco, digamos, que se salía de lo normal, que fue este de aquí, que os voy a enseñar, que es el Macallan Amber. Y el Macallan Amber fue un primer paso que me hizo que empezara a cambiar todo. Porque cuando lo probé, pasamos al segundo paso de mis caminos hacia el whisky, que son mis raíces, y es Portugal, por mi padre. Y yo me gustaba tomarme, después de las comidas o las cenas, de vez en cuando, tomarme algún Oporto o un Moscatel de Setúbal. Y entonces, claro, al probar el Macallan Amber, me recordó un poco a ciertos matices, o sin tener nada que ver, porque no tiene nada que ver, pero sí me recordó un poco que, joder, digo, este whisky entra muy bien, es amable, dulzón, tiene unas notas que son muy delicadas, entra muy bien, como os decía, y entonces me recordó a estas bebidas que yo, al Moscatel de Setúbal y al Oporto. Entonces dije, joder, digo, pues parece que hay whiskies muy buenos, o eso me lo parece. Entonces, pues sí, el Macallan fue mi primer whisky, de los importantes, y todo vino por la influencia de Portugal, ¿no? Luego, evidentemente, ya he probado y soy bastante seguidor de whiskies que están acabados en barricas de Oporto, incluso de Moscatel de Setúbal, cuando veo alguno, como por ejemplo el Tomatin 16 años que tengo ahí detrás, que está acabado en Moscatel de Setúbal, o el Cubo Can del Signature 1, también de la destilería Tomatin, que también está acabado en Moscatel. Y bueno, pues está claro que aquí empecé a aficionarme al whisky. Después de este Amber, pues cayeron algunos whiskies premium, entre comillas, o sin comillas, por ejemplo un Royal Salute 21 años,
el Aberfeldy 12 años, un Glenrose, bueno, iba haciendo crecer los Glenfiddich, iba haciendo crecer poco a poco la panoplia de whisky que tenía en casa. Y bueno, ya hemos hablado de esos dos primeros pasos, que fue la afición y luego Portugal, y luego un tercer camino que empezó a consolidar toda mi afición al whisky, fue la arqueología. Yo en las campañas arqueológicas, algunos compañeros, saludos Concha, saludos Roberto, me recomendaban algún whisky que tenía que probar, como el Oban 14, el Lagavulin 16, y bueno, yo tomaba nota y bueno, estaba ahí detrás de ellos. Y un compañero de trabajo que fue a Escocia, me trajo un Oban 14 y me pareció espectacular. Pero o sea, me hizo que consolidar la afición al whisky, pero no aún faltaba un clic que vendría poco después. Y eso fue en Zaragoza, en una sobremesa, en un sábado después de comer. Pues nos fuimos a un pub irlandés que hay por ahí, por la zona de cerca del Tubo, y bueno, yo me pedí el Macallan Amber porque estaba allí. Y bueno, mientras lo estaba probando, lo estaba catando, bebiendo y tal, en eso que me quedo mirando la repisa, la estantería donde están las botellas, y veo que está esta preciosidad que es el Lagavulin 16, ¿no? Y bueno, me habían hablado tanto de él y aún no lo había probado. Entonces me levanté con el Amber aún por la mitad, pero dije, lo tengo que probar. Y me pedí una copa de Lagavulin 16. Y eso fue, supongo que le ha pasado a muchos, fue como una especie de epifanía en el mundo del whisky, porque no había ni olido ni probado un whisky parecido. Era totalmente distinto a todo lo que había bebido yo, en lo poco que llevaba bebido de whisky. No tenía nada que ver con el Macallan Amber, evidentemente, pero incluso ni siquiera con el Oban 14, que puede tener unas notas salinas, ahumadas, pero los toques de turba que aportaba el Lagavulin 16, luego el sabor que tiene, pero sobre todo el olor. El olor fue la chispa que hizo que saltara todo, porque ese olor a turba me recordaba a la arqueología, y vuelvo a la arqueología, porque en el yacimiento uno de los yacimientos donde trabajábamos en Albacete es Cueva Blanca, y el olor del Lagavulin me recordó al sedimento del yacimiento de Cueva Blanca. Y eso es posible porque el sedimento, estamos hablando con una datación de unos 7.000, 8.000 años, pues es un yacimiento de finales del Mesolítico, principios del Neolítico, de esa transición. Pues en el sedimento está compuesto por muchos restos orgánicos, carbones, porque hay muchos hogares alrededor. Los restos orgánicos, pues estamos hablando de malacofauna, caracoles, lagomorfos, restos de conejo, de ovicápridos, en fin. Y luego aparte que el sedimento en sí está compuesto por biocalcarenita, que son depósitos fósiles del Mesozoico, recordar el Mesozoico, y son depósitos lacustres y de fondos marinos, con mucho aporte de sal, de algas, de moluscos. Entonces, claro, yo el olor del sedimento de Cueva Blanca, ya puedo tener 80 años y si alguien abre una bolsa de ese sedimento lo voy a saber reconocer. Es un olor inconfundible.
Y el olor del Lagavulin 16 me recordó mucho al sedimento de Cova Blanca, y por eso fue como esa especie de epifanía. Y luego ya al probarlo fue la confirmación de todas mis expectativas. Entonces, ese es el camino los caminos iniciales que me llevaron al whisky, y del que cada vez aprendo más, disfruto más, porque es un mundo, es un universo. El whisky no se agota nunca, no deja de generar temáticas, contenidos, reflexiones, y luego aparte que es un producto espectacular. El whisky lo podemos asociar a la música, a la gastronomía, a la cultura, a las tradiciones, a la filosofía, a la poesía, a todo lo que, al cine, a todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. La verdad que no solamente es un tema de un destilado que lo pruebas y tiene unas diferentes notas de cata en nariz, en boca, visualmente, el color. No, hay mucho más detrás y mucho más dentro de un vaso de whisky. Y bueno, creo que esto es más o menos lo que quería decir de mis comienzos y mi camino al whisky. Y ya bueno, ya aprovechando el vídeo, quisiera, porque aparte de todo lo que genera el whisky, hay una cosa que es importantísima, por lo menos para mí, que es el tema de la amistad. Se forjan buenas y grandes amistades, y bueno, y quisiera referirme a 3 personas en especial, a las que les debo mucho en esto del whisky, por su apoyo, por sus conversaciones, por su ayuda, por su amistad. Y quisiera darles las gracias en el vídeo. El primero, esto no va por orden, quiero dar las gracias a Eduardo y su canal de Hablando de Whisky, por su generosidad, por sus contenidos, por sus conversaciones, por los buenos ratos que hemos pasado y que seguimos pasando, y bueno, darle las gracias. Luego también quisiera dar las gracias a Borja Rentería, el dueño de La Pochola, igual por su amistad totalmente generosa. Es un tipo encantador, un hombre del norte, noblote y muy buena persona, y del que me honro ser su amigo. Y luego Álvaro Aparicio, con su generosidad, con la generosidad y la amistad está en los 3 hacia mí, y les tengo que estar muy agradecido. Y bueno, y Álvaro pues igual, pues con las charlas que hemos tenido, catando whisky, disfrutando del whisky, hablando de lo divino y lo humano. Y bueno, no quiero resultar más empalagoso, simplemente quería decirlo. Y bueno, he vuelto a hacer otro vídeo. Ya un tiempo, unos días que no había puesto ningún contenido, porque seguía un poco molesto con síntomas del catarro que no terminaba de irse. Ahora parece que empieza a remitir, estoy un poquito mejor, y entonces pues he vuelto con uno de no catar, y seguramente pues enseguida haré alguno con algún vídeo de cata, con alguno de los whiskies de los muchos que hay pendientes. Y nada,
Eh, Muchas gracias por vuestra atención y que el mundo del whisky es muy generoso y del que tenemos que disfrutar. Eso sí, siempre mm, bebiendo con responsabilidad, disfrutando de la bebida, no abusando de ella ni haciendo cosas que no tenemos que hacer cuando se bebe, pero, pero todo en su justa medida el whisky es un disfrute mayúsculo. Bueno, pues nada amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Saludos.